Bueno, voy a comentar este libro de Óscar García García, titulado Dios salve al arte contemporáneo, y con una frase aquí en portada que dice: descubre los más sorprendentes pecados cometidos por los artistas de nuestro tiempo. Es un libro publicado recientemente en la editorial País 2 y lo he leído porque dentro de no mucho tiempo voy a participar en un debate o en una conversación, presentación en torno a este libro en la cafebrería a la que me han invitado unos amigos, y por lo tanto también daremos por aquí información de eso. Bueno, en esta ocasión un comentario rápido en torno a este libro, escrito por, como digo, Óscar García García, que es director y fundador de la plataforma de arte contemporáneo, crítico de arte, asesor de colecciones, comisario de exposiciones. Y bueno, es un libro que está escrito con un tono muy didáctico, es un libro de carácter absolutamente introductorio, no requiere de ninguna especialización, solamente implica que se tenga un interés por la cultura actual, y como indica el propio Óscar, es el fruto de un encargo que le hicieron para que se pusiera manos a la obra a escribir este libro, y en él toma los 7 pecados capitales para en torno a ellos hablar sobre algunos artistas, y son por tanto pues una suerte de colección de comentarios y de mini biografías o de elementos contextuales, anecdóticos, descriptivos, narrativos de en total 21 artistas. Trata de la avaricia, bueno, los pecados capitales, ¿no? La avaricia, la gula, la ira, la pereza, la lujuria, la envidia y la soberbia. En la introducción comienza hablando de esta situación en la que los deseos y los instintos reprimidos se transforman en vicios y en pecados, orientando nuestros hábitos morales, éticos y religiosos, y también cómo los pecados capitales tienen que ver con las pasiones, y lo que aquí nos va a proponer lo que él llama un emocionante viaje por el arte contemporáneo a través de las pasiones humanas, esas pasiones que están tipificadas como pecados, y comienza señalando que el arte tiene ya unos cuantos años, dice que tiene la friolera de 40.000. Bueno, es muy discutible que el arte tenga 40.000 años, sobre todo si nos referimos al arte no como un concepto, digamos, elástico, indeterminado, porque si lo hacemos en un sentido específico, podemos decir que el arte en su sentido autónomo pues existe o se articula a partir principalmente de la Ilustración francesa, y por lo tanto es un invento conceptual, epistemológico, de la transición del siglo XVII al siglo XVIII. Bueno, en cualquier caso, el libro no se mete en esas cuestiones estéticas, filosóficas o historiográficas, sino que, como plantea, es un panorama en el que dirige o se dirige, como dice en la página 13, a personas inquietas y curiosas que quieran empezar a entender de qué va, dice, todo este rollo del arte contemporáneo. En la introducción hace una aproximación a el paso de lo moderno a lo contemporáneo, y en él sobre todo viene a subrayar la importancia que tiene lo que llama la influencia picasiana, y convierte a Picasso en un referente, como también evidentemente señala la importancia que tiene Marcel Duchamp y el urinario. Hay que decir que una cuestión interesante del libro es que no incluye reproducciones de obra, sino que lo que introduce son una serie de dibujos, una serie de ilustraciones realizadas por Javier Pérez de Amezaga Tomás, y esas ilustraciones nos van presentando versiones en forma de caricatura o de cómics de aquellas obras de arte principales que se están comentando. En este caso, como se puede apreciar, es una viñeta hecha en torno a el escándalo producido por el urinario de Marcel Duchamp, del que aquí se indica que existe todo ese debate de si él fue el que hizo la elección del urinario o si se trata de un regalo de la baronesa Dada, d'Elsa von Freytag, Loringhoven, y bueno, entra en esa cuestión. Pero bueno, lo fundamental en este capítulo es establecer que nos encontramos en este campo tan amplio, híbrido y complejo de expansión de los planteamientos artísticos, que es el campo del arte contemporáneo. El primero de los pecados es obviamente la avaricia, y en él se ocupa de 3 artistas: Damien Hirst, Jeff Koons y Anish Kapoor. Bueno, comienza tratando a este conocido artista vinculado a los Young British Artists, sobre todo habla de esta cuestión de la pieza
de la calavera de diamantes, y también del momento en el que él decidió subastar sus obras saltándose a las galerías, bueno, saltándose o manteniendo una complicidad con las propias galerías para hacer que sus precios aumentaran. Luego trata a Jeff Koons dando vueltas a la cuestión del uso de los asistentes en la producción de las obras de arte, y también el papel que cumple los kits en la obra de Jeff Koons. Aborda también la cuestión del momento en el que Koons quiso regalar una de sus esculturas a París, y todo el debate que en torno a esa cuestión se planteó, y cómo él quería tenerlo en nada más y nada menos que en el patio del Palais de Tokio, enfrente de la Torre Eiffel, y cómo, bueno, hubo movimiento para que no se aceptara ese regalo, porque como se dice aquí era claramente un regalo envenenado, y cómo finalmente se instaló, y Jeff Koons, como se dice aquí, parece que se salió con la suya. También sale como ejemplo de la avaricia a Anish Kapoor, y el motivo que tiene Óscar García para señalar que es un avaricioso es la patente de su negro, de ese color, el Banta Black, el negro más negro del mundo, que le sirve para crear esa sensación de profundidad incalculable en sus piezas. Y bueno, y habla de también aquel famoso asunto del espectador que se precipitó, que se cayó dentro de una de las piezas de Anish Kapoor y se pegó un golpe tremebundo. El segundo capítulo es el de la gula, y en él incluye a los artistas Fernando Botero, pues evidentemente por todas esas famosas obras de gordos y de gordas, hablando, bueno, de este artista, y también recogiendo la famosa escultura que tenemos ahí en la Plaza de Colón, con ese culo pues totalmente sobado, acariciado por los turistas y por los que pasan por allí. También analiza a Mu Boyan y todas esas figuras obesas que hace este artista chino, con todas esas características hiperrealistas, y también Edwin Burr con todo ese carácter humorístico de sus obras, por todas esas piezas de los coches convertidos en coches gordos o mórbidos. Y también tiene en el libro Óscar García fragmento que llama Datos Curiosos, por ejemplo el de una escultura sancionada con una multa de aparcamiento, que es algo que le sucedió en la ciudad alemana de Karlsruhe, cuando puso uno de sus elementos, una camioneta Mercedes de color rojo, como escultura, y fue multada como se trataba de un estacionamiento erróneo o ilegal o mal planteado por parte de un automóvil. La Ira analiza las obras de Ángela de la Cruz, bueno, señalando cómo hay toda esa actitud agresiva de Ángela de la Cruz, destruyendo sus cuadros, pero también aplastando, como hace las piezas que tienen un carácter escultórico, también en relación con la enfermedad que hace que Ángela de la Cruz esté o tenga que estar en silla de ruedas, y cómo ha ido aplastándolas para que tengan la altura que tiene ahora ella en la silla de ruedas. También aborda la obra de Marina Abramovich, la abuela del performance, y todas las acciones de carácter autopunitivo o autoflagelante, en algunos casos cachichamánicas, que ha realizado Marina Abramovich, hablando también de su famosa acción con Ulay caminando en la Gran Muralla China. Por cierto, siempre me queda esa cuestión de tratar de analizar a fondo si caminaron toda la muralla china, 2.500 kilómetros, o en realidad hicieron algunas partes y las otras fueron en moto, en automóvil o en hidroavión, o quién sabe cómo. Y también analiza en esta parte de la ira a la artista Regina José Galindo, y también todas sus obras que tratan sobre el feminicidio, especialmente el proyecto Presencia, en el que, como dice ella, no quería ponerse en los zapatos de otros, sino que quería ponerse el vestido de otras, y de otras que además habían sido asesinadas en distintos lugares del mundo. Y también todas esas piezas de carácter crítico, que más que ser obras de la ira, son obras que surgen desde la indignación y desde el carácter de la indignación como modo de someter o realizar la crítica política al mundo en el que vivimos. El cuarto es la pereza, que es un tema que me pilla pues muy de cerca, dado que yo hace años escribí un libro, un elogio de la pereza, y aquí trata a Robert Rauschenberg, sus famosos cuadros blancos que hizo en la época del Black Mountain College, y también la relación que estos tienen con la mítica pieza de John Cage, 4 minutos 33 segundos, y también con el Dog Driving, con el dibujo borrado, también Tracy Aiming y su famosa acción de la cama
y toda la depresión y la situación de Tracy Emin sobreviviendo, pero también mostrando sus adicciones y una auténtica bomba emocional a través de sus trabajos. Y Vilfredo Prieto, conocido especialmente por la polémica que suscitó su obra del vaso de agua en Arco, y también el tipo de arte conceptual y los trabajos que ha realizado Vilfredo Prieto, como su obra Alfombra Roja del 2007, que la expuso en una galería en Barcelona, que consistía en una alfombra roja en la que barrió minuciosamente para esconder todo el polvo y toda la suciedad bajo la alfombra, que tiene que ver también con el retorno reprimido, pero también acaso esa alfombra roja tenga algo que ver con la situación de la cultura, la política y la ideología en la Cuba natal de Vilfredo Prieto. El quinto capítulo se dedica a la lujuria y ahí trata de Robert Mapplethorpe y de todas las polémicas que rodearon a Robert Mapplethorpe y especialmente su exposición en la Corcoran Gallery. También habla de su relación y de la relación que tuvo con la gran artista, música, poeta Patti Smith. Analiza también el trabajo de Takashi Murakami, con todo lo que es también la Fundación Keiichi y todas esas imágenes del anime o del manga, la estética super flat, atractivas al mismo tiempo también pornográficas y con carácter perverso, y la polémica que hubo en torno a la exposición de Murakami en el Palacio de Versalles. Y por último, Débora de Robertis, la artista de Luxemburgo, que ha realizado conocidas acciones clandestinas o sin permiso, como ponerse a enseñar su sexo bajo el cuadro El origen del mundo de Courbet en el Museo d'Orsay, o también hacer acciones en relación con la Mona Lisa, o también las famosas manifestaciones en las que se unió a los chalecos amarillos cuando aparecía como personificando a la Marianne, el símbolo de la libertad y la República Francesa, en confrontación con la mujer policía, una foto pues muy viralizada, que aparece aquí tratada en esta caricatura que aparece en el libro. Y también el famoso affaire del momento en el que Débora de Robertis fue invitada a participar en una de las conferencias TED, concretamente en el TED de Bruselas, para hablar sobre la censura y sobre la libertad de expresión en el campo de la cultura, y resulta que los del TED de Bruselas terminaron censurándola ella misma y haciendo que se marchara del estrado, y al hacer que se marchara pues colaboraron incluso a desnudar el cuerpo de la performer y a convertirlo aquello en una enorme polémica. El sexto es la envidia, y ahí trata a Andy Warhol, el modo en el que Warhol se relacionó con otros artistas y cómo tenía ese carácter vampírico, y las envidias que suscitó dado que se convirtió pronto en un artista famoso y millonario, y cómo fue tiroteado por Valery Solanas, y también cómo vampirizó a Jean-Michel Basquiat, que es también analizado en este capítulo de la envidia como ese artista joven que rápidamente se hace también millonario a partir de su exposición a Nina Nosei, y que fallece muy joven. Y también aquí se abordan en la cuestión de datos curiosos, por ejemplo su relación durante unos meses con Madonna, y cómo Madonna ha recuperado una especie de mitología de los meses en los que estuvo en relación con él, y también a Keith Haring y la forma en la que Keith Haring desplegó su trabajo tanto en los grafitis en el metro, como luego ya un trabajo en galerías, y también cuando abrió su propia tienda, su pop shop, y cuando hizo su tienda en el Soho, cómo suscitó las críticas del mundillo del arte, que entendían que se había vendido al mercado, y evidentemente lo que les preocupaba era el modo en el que hacía que su obra pudiera entrar en otros circuitos o tener otros precios o tuviera un carácter mucho más asequible. El séptimo y último de los pecados es la soberbia, y ahí trata tres modos de hacer arte urbano o tres grafiteros. El primero de ellos es el madrileño Muelle, Juan Carlos Argüelle. Aquí una errata, dice que falleció en el 85, eso pone en la página 181, en realidad falleció en el 95, luego se indica, pero bueno, es una errata que se le ha saltado. Y sale Muelle y cómo fue realizando sus grafitis por Madrid, pero luego los realizó en Londres o también en Nueva York, y se convirtió en una de las imágenes más icónicas de la ciudad, ese muelle firmado con la R debajo, ¿no? Y esa imagen de Muelle y todos los avatares de cómo se fueron borrando sus grafitis y solamente se conservan en la calle Montera, o cómo luego se ha abierto y se ha hecho una plaza, o se ha puesto una placa en recuerdo de este artista, me ha llevado a recordar a este grafitero al que conocí en su momento, y sobre él o de él me están entrando ganas de escribir algo más extenso o de contar algo
también aquí en el canal de YouTube. También analizan la obra de Separ Freire, esto es de Ovey, y toda la fama que tomó Ovey, especialmente con su famoso póster del Hope, de la esperanza que hizo para Barack Obama en el 2008, y aquí se analiza todas esas contradicciones, ¿no? De alguien que ha hecho sus famosas piezas sobre la obediencia, que parece que ha criticado el mundo político, pero que a su vez se ha vendido a las marcas o ha colaborado con marcas o ha colaborado con espacios de representación política. Y por último, Banksy, sobre todo como la gran figura icónica del arte urbano. En este capítulo, que a mí tengo que decir que es el que más me ha interesado de todo el libro, pues va analizando y contando distintas peripecias de Banksy, pero sobre todo me ha parecido interesante la batalla que sostuvo con el grafitero Robo, un grafitero muy conocido en la escena underground de Londres, y toda esa forma en la que Banksy pisó una famosa pieza de Robo, y Robo entró también a modificar su pieza antigua, como luego fueron tapados, pintado de negro ese muro, y cómo volvieron a intervenir, y cómo Robo en el año 2010 tuvo un accidente doméstico, entró en coma y finalmente puede que Banksy hiciera una réplica de la firma inicial de Robo del año 1985 con una vela como un homenaje a la memoria de Robo, que fallecería finalmente el 31 de julio del 2014. También habla del Dismaland, de la famoso antiparque de atracciones de Banksy, y también de la famosa pieza del cuadro de la subasta en el que en Sotheby's se puso en marcha el dispositivo para que se destruyera, y la frase de Picasso de que el impulso de destruir también es un impulso creativo. En el epílogo, Óscar García dice que por qué no aprovechamos de la forma en la que sentimos y vivimos los pecados capitales, y dice, en algo que es una síntesis de las intenciones del libro: hagamos que la soberbia nos lleve a ser orgullosos, que nuestras envidias nos encaminen a superarnos, que la lujuria haga que nos amemos como locos, que la gula nos ayude a saborear la vida, que la ira se transforme en energía positiva, y por último, que por pereza no demos rienda suelta a los demás pecados. Piensa Óscar García, y tiene razón, que el arte es un espejo sensitivo de la época, que el arte nos tiene que hacer más críticos y más libres, que si es un artículo de lujo es no solamente por lo que vale, por su carácter económico financiero, sino porque es un lujo en el sentido no solo económico, sino también sensitivo. Y añade en la página 206 que tenemos que romper una lanza a favor de la irreverencia, la osadía, la provocación, el descaro, el atrevimiento, la transgresión, la desvergüenza y la frescura, porque sin ellas la creatividad desaparecería. Bueno, como digo, el libro de Óscar García, que pronto discutiremos y analizaremos en una presentación en la Cafebrería con mayor profundidad y con la presencia del propio artista. Ya comentaré aquí en las redes sociales la fecha en la que se realiza ese acontecimiento, esa presentación o esa discusión. Ha publicado un libro didáctico divulgativo con anécdotas sabrosas y con descripciones al acceso para todos los públicos, aquí en la editorial Paidós, y es un libro que me interesaba presentaros y sobre el que, como digo, pronto seguiremos hablando.